Bueno, seguimos entonces esta jornada con Santiago Saborido Piñero, del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Fondos Documentales de Arquitectura en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Santiago Saborido Piñero es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad en Historia en la Universidad de Cádiz, máster en Archivística en la Universidad de Sevilla y máster en Biblioteca y Servicios de Información Digital por la Universidad Carlos III de Madrid. Profesionalmente ha trabajado en el Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la Frontera, es facultativo del Archivo de la Junta de Andalucía, tanto en la Dirección General de Bienes Culturales como en la Consejería de Obras Públicas, Consejería de Agricultura y Pesca, del que ha sido director de los archivos centrales de esas correspondientes consejerías. Actualmente es asesor técnico en conservación e investigación en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Y bueno, pues siempre un placer presentar a un colega y además un amigo de hace muchos años. Así que cuando quieran, no te robo más. Sí. Muchas gracias. Lo primero, Jesús, ¿cómo abro el PDF? A ver. No. F11. Vale. Bueno, muchas gracias. Y bueno, antes que nada agradecer a los organizadores que me hayan invitado a posibilitar que podamos ofrecer creo yo, los preciados fondos documentales y en este caso de carácter arquitectónico que tiene el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Bueno, a mí también me engañó Manolo Barea y yo le dije que sí muy alegremente, pero cuando me puse a preparar esta ponencia, pues realmente, bueno, hay pocos fondos dentro de este gran archivo como es el Histórico Provincial de Cádiz que no tengan vinculación con el ámbito de la arquitectura. Y la verdad que lo que yo creía que me iba a ocupar un par de tardes me ha ocupado bastante tiempo, pero bueno, para mí realmente ha sido todo un descubrimiento. De hecho, he descubierto piezas documentales y fondos documentales que no conocía. Tenemos más de 14 kilómetros de papel, entonces es casi imposible poderlo ver todo y bueno, y eso pues voy a intentar bombardearles con la mayor información gráfica de estos fondos y para que se hagan una idea de lo que se podrían encontrar en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz si alguna vez quieren pasar por él. Pero antes que nada, decirle que estamos en un edificio que gracias a la investigación de los archivos, como decía nuestro anterior ponente, podemos verificar cómo la titularidad de los edificios también han ido cambiando en el tiempo. A todos ustedes les sonarán Juan de Dios Álvarez Méndez, Mendizábal. En 1836 decretaba las desamortizaciones en todo el país al clero regular. Bueno, pues este edificio, el antiguo convento de la Compañía de Jesús, se desamortizó. Y él siempre llevaba gloria, siempre llevaba honra de que él no se había aprovechado de estas desamortizaciones. Bueno, pues gracias a Manuel Rabina, anterior director de este archivo y ahora director del Archivo General de Indias, en un libro que publicó sobre los Mendizábal de Cádiz, localizó en un protocolo notarial de Cádiz, concretamente, una compra que hizo de esta iglesia y la residencia de los jesuitas en Jerez a su nombre, por 326.250 reales. Compró la iglesia, compró el patio, compró la sacristía de la iglesia, compró donde estamos, los corredores, los claustros, las habitaciones, los bodegas, los corrales, los lavaderos, y se la volvió. Entonces, que vean también, que comprueben cómo gracias a los archivos y a los documentos, pues bueno, se desmontan también mitos que ahí están. Bien, continúo. Bien. El Archivo Histórico Provincial de Cádiz se crea en el año 75, el año pasado cumplimos 40 años, pero desde marzo del año 72 venía funcionando en la planta baja del edificio de la Diputación Provincial. Anteriormente había estado, por ejemplo, los protocolos notariales de Cádiz, los más históricos, los más antiguos, habían estado en los fondos, en las bóvedas de la Puerta de Tierra de Cádiz, por lo que se pueden imaginar de humedades y roedores como llegaron a nuestros días, ¿no?
En mayo del 87 se traslada a la actual sede, la Casa de las Cadenas, en la calle Cristóbal Colón. No sé si el edificio se está revelando por contar la historia, pero a mí me está dando como un poco de un aire aquí. Vale. Sí, bien. Es un edificio, o sea, es un archivo en el que yo trabajo de titularidad estatal y gestión autonómica, como todos los archivos históricos provinciales de Andalucía, y forma parte del sistema andaluz de archivos. Es el archivo histórico de la organización territorial de la Administración del Estado y también de la Junta de Andalucía y de las entidades instrumentales en la provincia de Cádiz. El Archivo Histórico Provincial es responsable de recoger, conservar, una de sus funciones, y servir los protocolos notariales centenarios de los distritos notariales. ¿Vale? Posee fondos públicos y privados y también de empresas y particulares. Custodia fondos judiciales históricos y que he subrayado, poseemos más de 130 fondos distintos. Cuando digo fondos, digo por ejemplo el Distrito Notarial de Chiclana, la Delegación Provincial de Cultura del Estado o la colección de documentos del Coronel Petengui. ¿Vale? Cada uno de estos conforman un fondo que a su vez conforman lo que es el Archivo Histórico Provincial. Tenemos más de 13 kilómetros lineales de papel y creciendo, aunque prácticamente estamos ya al completo, con fechas extremas desde el siglo XVI al siglo XX. De hecho, es desde el siglo XV. Tenemos documentos desde el siglo XV de Gibraltar, cuando la Gibraltar era española. Principalmente documentos en formato papel, aunque tenemos también planos, mapas y pocas fotografías, desgraciadamente. Estanterías compactas y también convencionales, con gran variedad de formatos y gran variedad de temáticas para la investigación. Estamos en un edificio histórico y que también ha evolucionado en el tiempo. Un edificio que es el Palacio de la Casa de las Cadenas. Se construyó la finca originalmente a finales del 17 por Diego Barrios de la Rosa. A Diego Barrios de la Rosa, muy rápidamente, se le vino Dios a aparecer, y fue literalmente. En el Corpus de 1692, cuando estaba pasando por delante de la casa de Diego Barrios de la Rosa, que parece ser que era judío y un poco avaro, o bastante, pues hubo una tormenta muy fuerte de granizo y él se ofrece al obispo de Cádiz para coger el Corpus. Entonces el hombre se ofrece, le abre las puertas y gracias a lo que él cree que es un mensaje divino, compra las dos fincas, porque lo podía comprar, las dos fincas de al lado, y se monta este hombre el pedazo de palacio renacentista en el que estamos. Y no solo eso, sino que se trae al mejor italiano de Carrara, Jacopo Ponsanelli, diseña esa portada que es una maravilla. Si no la conocen, invito a que pasen por ella, a la Torre Mirador, que también está restaurada por el Estado recientemente, y al patio y escalera principal, también restaurado por el Estado recientemente, que también es una maravilla. Ha sido desde casa de cargadores de Indias, convento de monjas, un seminario menor, hotel, casa de vecinos, hasta un almacén de productos farmacéuticos. Y en el año 80 el Estado la compra y los jóvenes arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, que el otro día leyendo su ficha creo que hacen también el Estadio Chapín de Jerez o la estación de Santa Justa de Sevilla, pues esta es de sus primeras intervenciones. El edificio se vacía entero, excepto estas piezas monumentales, y se habilita para que acoja casi 15 kilómetros lineales de papel en un espacio yo creo que en una intervención bastante acertada. Tenemos una biblioteca auxiliar de más de 11.000 títulos y especializados en archivística, historia local, instituciones islaméricas, a la cual pueden acceder y también se pueden llevar libros en préstamo, si quieren. Pueden acceder a través de este catálogo online. Pues, ofrecemos servicios de información y asesoramiento documental, servicios de consulta y préstamo, consultas presenciales y también online, envío de imágenes digitales en alta resolución a través de la plataforma digital de la Junta de Andalucía y certificaciones y concursos de documentos custodiados. Y bueno, también tenemos un taller de restauración que es una maravilla, pero que ha estado sin personal hasta hace un año. Por tanto, bueno, es lo que pasa, tenemos las máquinas pero no tenemos el personal. Pero bueno, ahí está, por lo menos ahora tenemos a una restauradora a mitad de jornada. Bien, servicios de difusión, por ir acabando de hablar del archivo. Tenemos una página web a la cual vamos actualizando recientemente, una página de Facebook que creemos que tiene bastante seguimiento y bastantes seguidores.
Tenemos un documento destacado del mes, que en esta ocasión, por ejemplo, este mes me ha tocado a mí elaborarlo entre los técnicos y lo he elaborado sobre las disposiciones testamentarias de Ignacio María de Álava, un capitán general de la Real Armada, que circunnavegó el globo. Y bueno, queremos que sea una muestra documental, queremos que sea un escaparate de los diferentes fondos que tenemos. Ofrecemos visitas guiadas, publicaciones, instrumentos de descripción, exposiciones, en fin, todo lo que podemos. Y bueno, y gracias a lo que siempre nos pide la Administración, a coste cero. O sea, lo hacemos prácticamente sin coste, ¿no? Bien, me centro ya en los fondos documentales. ¿Qué fondos documentales tienen, entendemos nosotros, bueno, entiendo yo, que el que he hecho la ponencia, que puede tener información a nivel arquitectónico o de arquitectura y también de una manera subsidiaria de ingeniería? Bueno, los protocolos notariales. Es nuestro gran tesoro documental. Tenemos más de 17.000 protocolos notariales, desde el siglo XVI hasta 1915. Y tenemos todos los protocolos notariales de la provincia, a excepción de Jerez, que está en el archivo municipal, y de Algeciras, que está en Algeciras y que también custodia, por ejemplo, los protocolos notariales de la Ceuta portuguesa. Está en Algeciras y no lo tenemos nosotros. Bueno, en estos protocolos notariales aparecen planos, dibujos de casas, terrenos, edificios. Es una maravilla, le voy a mostrar algunos. Y por ejemplo tenemos un catálogo de planos y dibujos de los protocolos notariales que se han ido extrayendo, algunos se han extraído a nivel de conservación de los protocolos, se ha dejado una ficha de referencia y se han conservado en planeros. Nos encontramos, por ejemplo, documentos tan curiosos como este, un formulario de los alarifes, de los albañiles de Cádiz, de 1797, en los cuales, bueno, esto es un bifolio, ¿vale?, abierto, en los cuales ellos certifican haber visto, reconocido, medido y evaluado una casa situada en la calle de la Verónica, ¿vale? Y dicen las varas, lo que ha costado las diferentes varas de terreno, varas de paredes, de cítaras, de tabiques, de solería, de cielo raso, lo que ha costado en reales de vellón y maravedíes, tanto de albañilería como de maderas y fierro y pintura. Por tanto, es un documento inserto en una compraventa de una casa, en un protocolo notarial, y que se ofrece como un documento de certificación, que bueno, pues el que compra la vivienda pues la aporta como costes, me imagino que para un préstamo. 1795. Nos encontramos documentos de estos tan curiosos, ¿no? Documentos de Jerez en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz de los protocolos. Por ejemplo, una bodega en la Puerta de Rota, 1854. Orientándome, aproximadamente esto está lindando justo con el arco de la Puerta de Rota, y porque esta es, aquí pone bodega, bodega de Pedro Domínguez, Juan Pedro Domínguez, ¿bien? Y bodega, y esto no lo veo bien, bueno, pues hay una parte de una bodega, una compra de una bodega antigua que le llaman, y una compra de una bodega nueva, ¿eh? Y aquí ven cómo aparecen los diferentes pilares, las diferentes arcadas, y cómo esta compra de bodega, se escritura en un protocolo notarial de Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Pues uno de los propietarios sería de Cádiz, o en esta ocasión el que le prestó el dinero pues la compró ahí. Entonces ahí vemos por ejemplo documentación muy curiosa a la hora de poder ir midiendo también la estructura urbana, no solo del edificio. O una casa en la calle Cuatro Juanes, en este callejón de la calle Larga, y fíjense, esta es la calle Larga, una calle Cazorla, que yo no sé cuál es, calle Larga, y bueno, y cómo la diferente estructura de la casa, cómo toda la casa, esta es el callejón Cuatro Juanes, cómo se va articulando y cómo también se escritura en 1858 entre un comprador y un vendedor. Y está en el protocolo notarial de Cádiz. Nos encontramos después documentos de carácter patrimonial que a día de hoy, edificios de carácter patrimonial que a día de hoy pues siguen existiendo. ¿Esto qué es? Esto es en San Fernando, en la isla de León, la Capitanía General de la nueva población de San Carlos. Lista del frente de la casa que se proyecta para el Capitán General en la nueva población de San Carlos. Si alguno de ustedes han hecho la mini infantería de marina en San Fernando, pues les sonará el edificio. Esto está al lado del Panteón de Marinos Ilustre y sigue existiendo este edificio.
se diseñó en 1792 y estaba en un protocolo notarial de hecho, en un protocolo notarial de Cádiz, y en este caso lo tenemos en un planero. Fíjense qué curioso, ¿eh? El marqués de Ureña, que fue el diseñador de toda la población, la nueva población de San Carlos. O como el gusto de los gaditanos, en este caso, por el hockey club, por el deporte de hockey. Esto obviamente en Cádiz ya no existe, pero existió. Y esto estaba en la zona del barrio de San Severiano y lo que es la última parte final aproximadamente de lo que es la zona franca de Cádiz. Hubo un hipódromo y ahí está el hipódromo marcado. Y esto también estaba con sus medidas de Tomás Jaimes. Este Tomás Jaimes fue un naviero y fue un empresario bastante activo, esta familia en el 19 en Cádiz. O edificios de carácter comercial, como unos almacenes que hacen que el conde de Reparaz realiza en la isla de Trocadero, antes de que llegaran los franceses con sus bombas. Pues en 1786 tenían este conde de Reparaz unos almacenes comerciales para el embarque y desembarque de mercancías en la isla de Trocadero. O fíjense qué maravilla de documento. Castillo de Puntal, 1785. Este es el Castillo de Puntal. Esto sigue existiendo, bueno, con una torre eléctrica encima, pero es el Castillo de Puntal. Por ejemplo, aquí el Castillo de la Victoria ya no existe. Fíjense, todavía aparece la bandera española de la Cruz de San Andrés, no está la bandera tricolor. Y por ejemplo, esto que es el arrecife es la avenida. Esto es la avenida de Cádiz. Y como este documento, pues bueno, personajes gaditanos, hay un señor con su bastón, una señora, una maja, y documentos que se dibujan y en este caso creo que se vendía este retamar, pues esta finca se vende y se escritura y bueno, en este caso pues tuvieron el gesto, hasta un perrito por aquí corriendo, tuvieron el gesto de dibujarlo de esta manera tan curiosa y que nos ha llegado a nuestros días, ¿no? Bastante policromada. O fíjense qué maravilla, una reja en el convento de San Francisco de Cádiz. Esto, documentándome, es una capilla que ya no existe. Si pasan por Cádiz, al final de la calle San Francisco, en la plaza de San Francisco está el Hotel Francia-París. Bueno, pues donde está el Hotel Francia-París había una capilla quiero recordar que eran genoveses y pagaron a un orfebre para que hiciera esta reja, que suponemos que tuvo que estar situada allí, porque de hecho se escrituró y según parece se pagó. Pues fíjense qué nivel de detalle, las volutas, todos los alzados, las columnas salomónicas, fíjense qué maravilla. Una reja que comienza a decir con 1620. Además de los documentos gráficos, están los documentos textuales. En este caso, un protocolo de Sahara de la Sierra, 1549. Es un contrato de una casa que se realiza entre el propietario con unos albañiles para un contrato de estajo. Esto es muy habitual. Oye, me vas a hacer esta casa, te voy a pagar tantos reales de vellón, tantos maravedíes, me lo tienes que hacer en tanto tiempo. Vas a meterle tantas piezas de cal, le vas a meter tantas piezas de arena, vas a contratar tantos hombres. Y al final, pues lo firman las partes y lo corrobora el notario. Cantidad de estos, cantidad. La escritura más preciosa, una cortesana con rasgos de procesal, pero principalmente todavía sigue siendo cortesana. Es muy bonita. Otro fondo que para la ciudad de Jerez es muy interesante y que es muy poco investigado, las contadurías de hipotecas. La contaduría de hipoteca de Cádiz, por ejemplo, se la comieron las termitas, no existe. La de Jerez existe completa. Bueno, ¿qué eran las contadurías de hipotecas? Fue el precedente de los registros de la propiedad. Y existieron desde 1768 a 1870. En el archivo histórico tenemos de todos los distritos, incluido el de Jerez. Por ejemplo, de Cádiz no lo tengo porque ya le digo que se lo comieron los bichos. Y aquí hay libros registros de toma de razón de hipotecas, traslaciones de dominios de fincas urbanas y rústicas, libros índices abecedarios muy interesantes con nombres de la calle o de la finca, índices abecedarios con nombres de los otorgantes o con nombres de los adquirientes, para el estudio de la titularidad
de las fincas urbanas y rústicas hasta 1768, incluso algo anterior, estos documentos son imprescindibles y no los consulta casi nadie. Pues ahí están. De Jerez, 49 libros de toma de razón de hipotecas, 15 libros de dominios de finca urbana, 18 libros de dominio de finca rústica y 64 libros de índices alfabéticos. Y fíjense, por ejemplo, que maravilla también los amanuenses, ¿no? Los escribanos, cómo dibujaban, ¿no? Y como, por ejemplo, aquí tenemos el índice del apellido A, de la palabra A, de la letra A, de 1772, o este índice de 1773, el abecedario general de hipotecas, o lo correspondiente a esta ciudad, pueblos de su partido, que comprende el año de 1773. Pues bueno, hay un fondo, y además es que directamente te vas al nombre de la calle, si la conoces, o al nombre del propietario si tienes una idea, y la búsqueda prácticamente te la da el documento. Esto, por ejemplo, es otro documento de 1771, en la cual se utiliza la policromía, y bueno, y aquí se van relacionando los diferentes asientos. Tengan en cuenta que la contaduría de hipoteca no dejaba de ser un instrumento de carácter fiscal, pero que de una manera secundaria pues podemos ver en una óptica de investigación, ¿no? Unos libros de traslaciones de dominio de fincas urbanas, en la cual aparece la fecha del otorgamiento, de la venta, de la compraventa, el nombre de los otorgantes, el nombre del inmueble, el valor de la finca, las cargas tributarias que tuviere y las fechas de los diferentes pagos que se comprometen. Por tanto, es una información, vamos, total. También hay libros índices de fincas rústicas. Por ejemplo, en el pago de la Cruz de Lucillo tenemos los pagos de cuartillos, con los nombres de las diferentes fincas, quién las adquiere, los linderos de las fincas y en qué libros están. Por tanto, vamos directamente al libro, a la hora de identificar fincas de carácter rústico. O los libros de índices alfabéticos. Bornos y Espera, por ejemplo, por esos años pertenecían al distrito de Jerez y por eso aparecen aquí. Entonces, en Bornos tenemos el convento del Corpus Christi, el convento de Santa Clara, en Espera tenemos un propietario que se llamaba Cristóbal Ruiz, o en Jerez tenemos una propietaria que se llamaba Catalina de Torres, en el cual pues aparece el tipo de documento que tiene y el libro en el que aparece. Dejando ya la documentación de carácter de registros de la propiedad y de protocolos notariales, pasaremos a la Administración del Estado. El Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué decir del Instituto Nacional de Colonización en una comarca como Jerez, que ha sido fuertemente humanizada y fuertemente, además, en los años del franquismo, fuertemente transformada por yo creo que afortunadamente por la colonización, por este organismo? Hay casi 400 cajas y 182 libros. Y estos elementos, la provincia se dividió a nivel del Instituto Nacional de Colonización en diferentes zonas regables, del Guadalcacín, que nos afecta a nosotros, a los jerezanos, del Guadalete, pero también del Guadarranque, del Barbate, o el Chipipi, la Zuara, Caulina. Hay inventarios en papel y ya también lo tenemos en base de datos. Fíjense qué maravilla. Esto es la reforma y ampliación del proyecto de residencia para ingenieros en la Florida, en la Barca de la Florida. Este edificio ahora está en ruinas. Hay ocupas, se han metido, yo por la información que tengo en prensa, pero fíjense qué maravilla. Esto estuvo habitado por ingenieros que estuvieron trabajando en las diferentes obras de regadío hasta bien entrados los años 70. Fíjense qué maravilla los planos, los alzados que tenemos de estas obras, ¿no? ¿Y qué decirle de los pueblos de colonización? En estos años se están cumpliendo los 60 años de muchos de estos pueblos de colonización. Estella del Marqués, por ejemplo. Este es el proyecto, el alzado de la iglesia del Ayuntamiento de Estella del Marqués. Arquitecto Fernando Cabestany, año 54. Alzados, secciones, todo. La iglesia, bueno, esto se ha movido, pero creo que se puede ver bien. Es la iglesia de Estella del Marqués. Los planos que están ahí en este proyecto. Alzados, todo. La estructura, el mismo arquitecto.
Las escuelas que se proyectaron, tengan en cuenta que estos pueblos, la verdad que los planos del Instituto Nacional de Colonización es una maravilla, porque se dibuja desde el último árbol, o desde la última teja que tiene que llevar la escuela hasta el último adoquín de la acera que tiene que ir los proyectos de urbanización de estos pueblos, ¿no? O, por ejemplo, por último, el plano de conjunto de lo que es el edificio, el pueblo de Estella del Marqués, que de hecho es así. Bueno, ahora se ha ampliado, obviamente, ¿no? Con el centro, la iglesia y el ayuntamiento. Zonas deportivas, etc. Hay algunos autores de aquí de Jerez han publicado recientemente una obra sobre Estella del Marqués y otra sobre el torno, creo recordar. Se ha basado, obviamente, en los documentos del archivo. Hablarle también de la Delegación Provincial, cambiamos de organismo, Delegación Provincial de Cultura del Estado. Antecedentes están en la Delegación de Información y Turismo y, por ejemplo, lo más destacado serían los proyectos de comisión de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico de Cádiz y de Jerez. Por ejemplo, aquí tenemos un alzado del Ayuntamiento de Jerez, a la calle Consistorio, esta es en la calle Consistorio, y desgraciadamente los pliegos de cómo está el documento pues se nota, bueno. Hay cantidad de proyectos de intervención que tienen que informar la Comisión Provincial de Patrimonio. Hay fotografías, por ejemplo, este pabellón octogonal que no se ve desde la calle, pero que les aseguro que existe, que está en la intersección enfrente de la Victoria, y es la torre octogonal de la muralla de la esquina de la Borbera con la calle Ancha. Pues se aportó con la intervención en su día, en los años 70, o San Miguel. San Miguel ha cambiado poco, afortunadamente, pero ahí está. También proyectos de consolidación y protección. Por ejemplo, otro ejemplo que le traigo, proyecto de consolidación y protección del monumento a las Cortes de Cádiz. De esta manera, como el anterior ponente establecía, la fotografía aporta y ha aportado, bueno, no sé si realmente cuando se intervino ahora para el bicentenario esto se habrá visto o no, pero bueno, ahí estaba. En los años 70, el arquitecto Javier de Navascues y Palacio, bastante activo por esos años, pues bueno, aquí fíjense cómo falta parte del pretil de lo que es el edificio, el monumento a las Cortes que se construye con el centenario en 1912. Bueno, pues aquí está el proyecto de cómo estaba el monumento allá por los años 70 y algo y la intervención que se quiere hacer. Las roturas, las pérdidas. Bueno, esto, ahí está. La gerencia del catastro. Detrás de los protocolos notariales, el catastro, y lo digo porque nos da mucho trabajo a los archiveros, es lo que más información se nos pide. Pero bueno, es que es una fuente de información maravillosa. El catastro de Jerez, por ejemplo, tiene 769 cajas, 338 planos y 264 libros prácticamente de todo el siglo XX. Pero no solo eso, es que los catastros de rústicas de Jerez y de toda la provincia de Cádiz, que fue de las provincias pioneras en España, se inician en finales del siglo XIX y sirven para conocer la propiedad de riqueza y la riqueza de los inmuebles y las fincas en la provincia. Aquí tenemos el término municipal, lo que se llama el catastrón de Jerez, el término municipal de Jerez. Después de esto, cada uno de estos tenemos los diferentes distritos. Pero también tenemos polígonos de urbana. Esta ficha es del edificio que tenemos al lado. Si salimos a nuestra derecha, calle Compañía, calle Monjas Victoria, Colegio de San José. Esta ficha de contribución es de esta finca, Compañía de Jesús, la había buscado precisamente por eso. Está dado de baja, porque bueno, ya no es de la Compañía de Jesús, como comprenderán. Y esta sí es la finca, esta sí es la finca el levantamiento planimétrico de la finca que tenemos al lado. Vean, el Solar, calle Monjas Victorias, calle Compañía, Plaza de San Marcos. Y bueno, obviamente esto era lo que en su día en Mendizábal que se amortizó y se lo quedó. Ahora es una finca ahora es una casa unos bloques de viviendas. Pero también tenemos planimetrías, como le adelantaba antes, desde finales del siglo XIX y trabajos topográficos y planimetría de los años 40. Sé que esto es un
una ponencia de archivos de arquitectura, pero entiendo que, bueno, que de una manera subsidiaria al ámbito del catastro, pues también creo que es interesante destacarlo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una copia, un documento, realmente es una copia del original, pero es de 1893 y es toda la zona norte de Jerez. Todo lo que es ahora Monte Alto, en dirección al aeropuerto, la carretera nacional cuarta, etc. Bueno, esto da una información maravillosa, maravillosa. Y dibujaban con un cero los topógrafos, que era espectacular. También tenemos un catastro de rústica, ya más reciente, de los años 40 y 50, a color, con los diferentes... Esto es lo mismo que hemos visto antes, pero casi 60 años después, y cómo ha ido evolucionando la ciudad, las diferentes fincas, cómo la ciudad va creciendo. Esto es Cañada Grande, la Cañada Grande, ¿no? Que va de camino de dirección Tribujena, ¿no? Y para allá vamos al aeropuerto y hacia Madrid. Otra documentación muy interesante, y que yo, por ejemplo, decía que he descubierto preparando esta ponencia, es el registro industrial, la Delegación Provincial de Industria. No se pueden imaginar la cantidad de proyectos industriales que posee este archivo, y, por ejemplo, en ejemplos de Jerez, la Aserradora Jerezana, que muchos de ustedes habrán conocido. Aserradora Jerezana, 1940, aparece todo, todas las máquinas. Bueno, por supuesto, esto era una bodega que se habilita para hacer aserradora. Tengan en cuenta que cada vez que se compraba una máquina había obligación de mandar la información de esa máquina, ubicarla, que en este caso creo que era esta, y mandarla a la Delegación de Industria para que te la avisaran y te la autorizaran. Pues esto da una información maravillosa. Un cine de verano en la calle Caracuel. Yo no sabía que existía un cine de verano en la calle Caracuel. No sé si llegó a existir. Pero aquí hay un proyecto de cine de verano en la calle Caracuel, 1949, Cine Parque Jerezano. Ya me dirán ustedes, los más mayores, si realmente esto existió o no. ¿Existió? Bueno. Yo creía que era el cine jerezano, pero no. ¿Es el cine jerezano? Ah, de verano, vale. El cine jerezano sí lo conocí, pero de invierno. Bueno, pues aquí está el proyecto del cine de verano calle Caracuel, año 49. Bueno, otro fondo. Voy un poco rápido, perdonen, pero es que si no, no me da tiempo. Delegación de Información y Turismo. 200 cajas, fotografías. Manuel Fraga Iribarne le suena, ¿no? Bueno, pues Manuel Fraga Iribarne, cuando el hombre se va a Arcos de la Frontera, manda una carta a Rafael Landín, delegado de Información y Turismo, y dice: he recibido los reportes de prensa y fotografías de la visita que efectué. Un saludo cordial. Esto está sacado de la inauguración del Parador de Arcos. ¿Ustedes sabían que en Jerez iba a haber un parador? Que no llegó a existir, en el Alcázar. Pues el informe lo tenemos en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. El Parador Alcázar de Jerez. Esto estaba dentro del Alcázar. Dentro del Alcázar. Bueno, de hecho, fue Pacheco quien lo derribó. En época de Pacheco se derriba el edificio, la estructura de hormigón que se construye. Y esto, fíjense qué curioso, Jerez es el centro, Sevilla, hacia Málaga, y las distancias que hay. A Cádiz 50 kilómetros, a Sevilla 97, en fin. Y en la perspectiva del Alcázar. Fotografías. Había un colegio dentro del Alcázar. Aquí hay un señor, que sería el portero, me imagino. Y fíjense qué fotografías más interesantes estas. Se ve San Miguel, la torre octogonal, y todo, y por ejemplo, prácticamente aquí no hay un bloque. Se ve la campiña perfectamente. Era la Jerez de los 60, quiero recordar. Sí, finales de los 60. Y la ciudad era la que era. Fíjense qué interesante. ¿Y qué información podemos sacar de ahí? Bueno, Gobierno Civil de Cádiz. Esta es de las secciones de archivo más densas y más interesantes del archivo. Casi 3.000 cajas. Las funciones de guerra y milicia, orden público, fomento, culto y clero. Series más destacadas: los expedientes de fortificación y defensa de plaza, expedientes de centros penitenciarios, expedientes de autorizaciones de espectáculos y diversiones públicas. Cada vez que alguien quería abrir un café o un teatro, lo tenía que avisar el gobernador civil. Bienes, obras y servicios de los respectivos ayuntamientos de la provincia, demoliciones y obras urbanas, etc. Por ejemplo, existió una Junta Superior de Cárceles de Sevilla, que yo me enteré preparando esta exposición,
que ocupaba los 29 pueblos de la provincia y también algunos de Sevilla, que entonces eran de Cádiz, Lebrija, Las Cabezas, etc. Y aquí, por ejemplo, Jerez no presenta ningún proyecto porque dice que el arquitecto del ayuntamiento prácticamente viene a decir que no puede presentar el plano de la cárcel porque el hombre está muy malo y que no lo da tiempo. Y por eso, bueno, está el corregimiento de Jerez de la Frontera, pero no presenta plano porque el hombre no pudo o no quiso. 1819, una cárcel de Jerez. Pero fíjense después qué curioso, Bornos, la misma fecha, la cárcel de Bornos. Esto está en el castillo de los Medinaceli, en lo que es el castillo, bueno, el palacio de Bornos, el palacio de Los Riveras. Efectivamente. Pues ahí estuvo la cárcel. Y de hecho es súper curioso porque en la documentación textual el corregidor se queja amargamente de que los presos que no tienen ni para comer y que lo poco que comen se lo llevan los familiares y que casi que o le dan algo de ayuda o que es que no tienen ni para pagarle al carcelero. Entonces, bueno, de esta manera, bueno, a lo que vamos, aquí vemos, por ejemplo, los diferentes de un fondo que quizás no podríamos entender que apareciera en documentos de carácter arquitectónico. Fíjense qué maravilla. De hecho, se lo mandé al actual alcalde de Bornos, un chaval joven, historiador, y le encantó, no lo conocí. O fíjense qué maravilla de documento. La Junta de la cárcel de Sanlúcar, de 1819, aquí se detalla todo, dónde iban las celdas de los masculinos, las celdas masculinas, celdas femeninas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo con los diferentes levantamientos que se ofrecían. La jefatura de obras públicas. La jefatura de obras públicas, como se puede imaginar, principalmente las obras son de ingeniería, pero creo que ha sido interesante traerla aquí. Puentes y calzadas, tranvías, ferrocarriles, puertos, faros y balizas, tendidos y transformadores, presas y canales. Por ejemplo, las fotografías de los torreones de Puente Suazo, cuando todavía se circulaba para Madrid, por aquí en medio. O un puente que ya desapareció sobre el río Guadalete, que ahora mismo han vuelto a colocar una pasarela para cruzar a donde está Romerijo. Este puente ya no existe, pues aquí está la fotografía. O el puente de hierro sobre el río Cañas. Esto está en Jerez Los Barrios, el puente de hierro. Fíjense qué diazotipo más interesante y con este alzado, ¿no? Para los jerezanos, todo un orgullo, este proyecto de ferrocarril Jerez-Bonanza. Está completo, completo. La primera estación de ferrocarril de Jerez. No la actual, la primera. La que sustituyó a la actual. La anterior a la actual, quiero decir, perdón. Este es el edificio de viajeros y el proyecto de ferrocarril de Jerez a Sanlúcar, 1876. Don Leopoldo Brockman, ingeniero. El documento completo, con el detalle que le había puesto antes, y la unión de vías y las cocheras para las locomotoras. Es una maravilla, los planos son espectaculares. O los faros, el faro de Melilla. Realmente está inserto en un proyecto para 4 faros de Melilla y las Chafarinas, Alucemas, Peñón de Vélez de Gomera. Es un documento que no conocía nadie, nos lo encontramos de casualidad, es una maravilla de documento. Este es el faro de las Islas Chafarinas. Si alguien ha hecho la milla allí, no sé si lo recordará, pero creo que sigue estando allí en pie. O las casas, la fotografía de las casas peones camineros. Esta creo que está, según el rótulo, a Jerez 5 kilómetros y a Cádiz 58, pues llegando del aeropuerto, viniendo del aeropuerto. Fíjense qué curiosa la familia de los peones camineros que vivían allí. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, relacionados con proyectos de Jerez, 279 cajas, como les he dicho, voy un poco rápido. Toda la estructura, todos los elementos arquitectónicos patrimonial, marcado de Jerez. Por ejemplo, en este caso el Palacio Villapanés, el palacio que está justo enfrente a la casa que ustedes van a intervenir. Y fíjense cómo está el Palacio Villapanés. Apuntalado. Esta es la casa que ustedes van a intervenir. Y apuntalado. Y aquí está la firma de Vicente Maraveu Menéndez Vidal, arquitecto colaborador del Patrimonio Artístico Nacional en la provincia de Cádiz, diciendo que esto se cae. Es más,
Pacheco quiso desmontar, bueno, digo Pacheco, digo la administración de Pacheco en esos años quiso desmontar el palacio. Y al final no se le autorizó, se quiso desmontar pieza a pieza. Aquí estaba, yo jugaba de niño por aquí, por estos palos. Y porque estuve además muchos años a Punta. Viviendas de protección oficial de Jerez, de los años 70-80, viviendas en la Plaza Madre de Dios, por ejemplo. Esto está justo enfrente de la estación de ferrocarril, con un plano de situación. Estos son los edificios, estos son la urbanización que hay yendo, lo que se llama Torre Flanca, yendo hacia la carretera de Arcos, y los alzados de estos bloques, que se construyen allá por finales de los 70. Del movimiento nacional, instituciones del movimiento nacional hay muchos, de la Delegación de Educación Física y Deporte, Jefatura Provincial del Movimiento, Delegación de Juventudes, Patronato José Antonio, Patronato para la Mejora Vivienda Rural Francisco Franco, Sección Femenina, cantidad. Por ejemplo, el pabellón deportivo cubierto de Jerez, el pabellón Rumasa, del año 75, arquitectos Díaz Domé y Fernando de la Cuadra. El proyecto de piscinas cubiertas, actualmente que sigue existiendo, con algún cambio. Ferrari, Laguillo y Díaz Pinto. Aquí tenemos una sección avanzada. El campo de deporte de la juventud, allá abajo en San Telmo. O el colegio menor, el albergue juvenil. El Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, nosotros lo custodiamos. Tenemos más de casi 65.000 visados y de Jerez hay muchos. Tenemos visados tan curiosos como el pirulí de Telefónica o la ampliación del Consejo Regulador de Jerez realizado por Fernando de la Cuadra y Guisa. Aquí tenemos el levantamiento, toda la ampliación que se hizo de la sede del Consejo Regulador. O el arquitecto Humberto Pantiño, la bodega Las Copas para González Díaz. Junio del 69, fíjense qué maravilla. Y un guiño, bueno, el asilo San José, la calle Tastil, o un guiño a los colaboradores de González Díaz, del arquitecto Legario del Junco, la veleta. Años 70. La figura pesa, según el proyecto, 800 kilos, o sea, tiene que soplar viento para que se caiga. 800 kilos pesa el tío Pepe. Cámaras urbanas. Bueno, tenemos las cámaras de propiedad de Jerez, Algeciras y Cádiz. Y de la obra sindical del hogar hay una documentación muy interesante, que creo que no me va a dar tiempo. Bueno, por ejemplo, el proyecto reformado de reparaciones del grupo Nuestra Señora de la Merced en Jerez, de los arquitectos Vicente Masabeu y Javier Navascués, Esto es la vid, ¿no? Nuestra Señora de la Merced la vi. Fíjense, aquí está. Sus sombras, en fin, es una maravilla. Yo que soy archivero, no soy arquitecto, me quedo cómo trabajan estos hombres. O, por ejemplo, 290 viviendas en locales y comerciales diseñan hasta la farola. Es muy curioso, en la granja, la obra sindical del hogar, unas intervenciones, fíjense, fueron los años en los que creció la ciudad. Y la estructura de los bloques. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta exposición de los tesoros que encontramos en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Bueno, pues un poco unirme a ese lamento al principio de esa documentación, de estos tesoros que conservamos en los archivos y que a veces los investigadores no terminan de acceder a ellos, ¿no? Y no saben que existen, no saben que esa documentación pues, puede dar mucho de sí, puede dar mucho. Muchas gracias. Tenemos brevemente si hay alguna pregunta y si no, rápidamente, no sé si están preparados los siguientes ponentes. Complicado.